Bueno, estamos con Gustavo Perego, director de la consultora ABCEP y una de las personas que más sabe sobre la relación entre la Argentina y Brasil. Este es uno de los temas que por supuesto va a empezar a dar que hablar porque ambos países han sido golpeados por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Muchas todo gracias bien. por tenerme en tu programa. Bueno, muchas gracias a vos por sumarte a este ciclo de entrevistas de La Voz, de Los Andes y de Vía País. La primera pregunta, por supuesto, es saber en qué situación está la relación comercial entre Argentina y Brasil a partir de la pandemia, ¿no? Del coronavirus. Mira, el intercambio comercial sufrió a partir de la pandemia una caída brutal en ambos, se ve en el último mes, con respecto a los datos oficiales, obviamente. Estamos hablando de una caída de 40% de las Expo y una contracción de 50% de las Impo, o sea, en términos generales, lo que nosotros creemos es que posiblemente este año el comercio bilateral se resienta más de un 18 o 20%, y eso tiene que ver con la desaceleración económica en ambos lados. Pensá que Argentina está ahí en una lógica de que podría tener una contracción de entre 6 y 8 puntos, y Brasil entre 4 y 6 puntos, dependiendo de cómo se empiece a dar el proceso de liberalización. Entonces, en ese sentido, el impacto de la economía hacia adentro de ambos países termina impactando sobre el intercambio comercial, que en muchos casos, como se ve también, sectores más impactados, justamente el sector automotriz, ¿no? Tanto por las ventas internas como principalmente por el intercambio entre ambos, ¿no? O sea, ahí la cadena de valor automotriz es la que impacta con mayor fuerza en la caída comercial de ambos lados. Bien, y para a ver si podemos describir un poco en detalle cuáles son los sectores que han quedado más golpeados por esa situación. Me imagino que el sector automotor lleva todos los números, ¿no? El sector automotor, totalmente. Mirá, el sector automotor es el más golpeado, tanto en términos de exportación de acá hacia Brasil, como de Brasil hacia acá, tanto, viste, en los rubros, tanto vehículos de carga, autos de pasajeros, autopartes. En el caso de también otro sector golpeado es derivado de petroquímica, porque mucho ahí vos tenés mucho de plástico, que está a veces relacionado al sector automotriz, y otro de consumo masivo, bienes intermedios. En el caso de Brasil vos ves también el tema de la caída de lo que es mineral de hierro, y eso tiene que ver mucho con una achique de la operación también de los hornos acá en Argentina, dado la caída a nivel global, ¿no? de la demanda, y de Argentina también. Entonces, y también acá en Argentina empiezas a ver por ahí, no sé, zapatos, zapatillas, todo lo que es también bienes de consumo masivo, lo que son bienes para el sector ferrocarril, lo que puede ser también productos como cables, derivados también de inyectado de plástico. O sea, eso es lo que en el core del comercio bilateral es lo que más se ve que está resentido, obviamente con un factor principal que explica la prácticamente caída brutal de la demanda automotriz en ambos mercados, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí es donde encontrás los principales factores. También hay algunos elementos satelitales que por supuesto van a tener impacto en lo que es la relación comercial, que es la cuestión del dólar, bueno, habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? En el corto plazo. Yo creo que ahí sí, o sea, lo que vimos en el último tiempo fue un movimiento del tipo de cambio del real, con una devaluación cercana entre un 20 y 25% en el tipo de cambio con relación a la moneda argentina, y ese movimiento del tipo de cambio va a terminar impactando también. O sea, vos tenés dos factores. Por un lado, una economía brasileña que va a estar posiblemente la caída de PBI anualizada más grande de su historia, puede estar en 6 puntos en muchos casos, ¿sí? Con una recuperación lenta a partir del año que viene, y a eso se agrega el tipo de cambio, eso va a complejizar aún más las exportaciones argentinas, y habrá que ver cómo el tipo de cambio en Argentina va respondiendo, dado que Brasil es uno de los principales socios comerciales, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de respuesta durante el año
También nosotros creemos que está habiendo posiblemente un movimiento demasiado fuerte con respecto al tipo de cambio en Brasil, dado que se movió bastante de lo que es el tipo de cambio histórico. Pero lo que sí creemos ahí es que, sea como sea, Brasil está sobre un impacto, obviamente, del movimiento de los capitales financieros a nivel global y el flight to quality que está pasando, y Brasil está con la decisión de seguir bajando la tasa, o sea, la Selic, para poder mantener algo prendida la economía, y viendo cómo se viene el proceso de salida de la pandemia a partir del segundo semestre, ¿no? O sea, hay toda una conversación de que hoy por hoy muchos de los especialistas dicen que, como vos ya empiezas a ver que Asia empieza ya a volver a crecer, ya Europa, que fue el pico de la pandemia durante marzo, Estados Unidos durante todo el mes de abril, parecería ser que Latinoamérica es la última región a tener, viste, la curva de crecimiento, y lo que los estudios muestran es que el foco posiblemente esté en Brasil, como por el tamaño y dimensión también poblacional, obviamente, y lo vamos a estar teniendo el próximo mes y medio. Habrá que ver cómo responde la economía y el proceso de baja un poco de la virulencia de la pandemia a partir del segundo semestre. Claro. También, digamos, la cuestión política que atraviesa Brasil, fundamentalmente la figura de Bolsonaro, me imagino que va a ser un elemento que va a sumar incertidumbre al camino por retomar, ¿no? El camino comercial y la relación política con la Argentina. Ahí hay ahí en este momento a la pandemia que trajo aparejado un proceso de recesión, ¿no? Un proceso recesivo, no de recesión, porque la economía todavía no cumplió los meses suficientes, pero digo, un proceso de caída de la expansión económica. Lo que hay que agregar sí es una crisis política que cada vez se va profundizando más. Todos vieron en los medios lo que pasó cuando el ex juez de la Lavallato y ministro renunció, y cómo eso está desencadenando una serie de acontecimientos en la política brasileña, que hasta algunos llegan a aventurar la posibilidad de juicio político. Yo creo que es difícil en el contexto actual, pero sí es real que van a haber muchas presiones hacia adentro de la base política de sustentación de Bolsonaro para aumentar el gasto, ¿sí? Por arriba de lo que es no solo el techo de la meta fiscal, sino también principalmente lo que Paulo Guedes quiere como posible aumento por arriba de esa meta, y esas presiones de negociación van a poner también mucha presión sobre el corto y mediano plazo de la estabilidad económica, en términos de cómo va saliendo Brasil de este proceso, ¿no? Entonces, y hay un dato adicional que hay que agregar: Brasil tiene elecciones municipales en todo el país, que es como la elección intermedia, a fin de año. Entonces, hay toda una presión política, hay una pelea muy grande hacia adentro del gobierno de distintas facciones, y hay una discusión muy fuerte entre gobernadores, legisladores y el Ejecutivo sobre cómo responder a la crisis económica de la pandemia. Y bueno, eso va a generar mucho ruido, y se va a terminar viendo eso reflejado seguramente en el tipo de cambio, en la tasa y en el nivel de actividad, y cómo empiezan a volver o no la actividad económica a partir del inicio del descenso de la virulencia de la pandemia. Recientemente se habilitó la reapertura de muchas industrias, de autopartistas y demás, por supuesto bajo la implementación de protocolos. ¿Vos cómo crees que tendría que ser este sendero para recuperar cierta normalidad, sobre todo teniendo en cuenta que Brasil puede convertirse en un epicentro del coronavirus, ¿no?, en la región? Yo creo que habrá que ver cómo Brasil responde a la tasa de crecimiento, ¿no? O sea, hoy por hoy Brasil ya superó los 10.000 muertos, está yendo a transformarse en un top 5 de países contagiados, todavía con una tasa de crecimiento muy fuerte, y se ve además en muchos estados cómo el sistema de salud colapsa. Estados chicos y algunos estados no tan chicos y más importantes. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que vas a tener una merma todavía por un buen tiempo de lo que es la actividad económica. Va a terminar estando por varios meses todavía muy con respirador artificial. Y la gran pregunta que todos se hacen, y en Brasil también se hacen, es, bueno, ok, todos sabemos que este proceso va a pasar, ¿no? Y que de alguna manera vas a entrar en el proceso de salida de la pandemia.
La discusión que está hoy muy fuerte instalada en Brasil es cómo hacer con los paquetes de medida de apoyo a la economía, que eso no tenga un impacto inflacionario a la salida de la pandemia. Entonces, en esa lógica vos vas a tener una economía que va a estar con una situación de contracción muy fuerte, y eso va a terminar afectando al comercio con la Argentina. No creo, o sea, hacia adentro del Mercosur, en el sentido de esta situación pandémica, hay mucho de estrategia de coordinación, principalmente de los ministerios de salud, etcétera, lo cual puede ser que veamos algún tipo de impacto con respecto a los procesos de facilitación de comercio entre ambos países por alguna situación especial relacionada al crecimiento de la pandemia o a la situación de algunos productos especiales, como puede ser alimentos o algo así, que pueda tener algún tipo de demora especial, pero yo creo que el factor más importante es cómo Brasil termina respondiendo, no solo sobre el momento del pico de la pandemia, que van a ser los próximos 30 días, sino principalmente desde el lado de las empresas argentinas, cómo ellas van a percibir la salida en el segundo semestre, o sea, no tanto la salida, sino el proceso de salida gradual de la pandemia en Brasil a partir del segundo semestre, y cómo se empieza a ver esa reactivación económica. Y yo creo que ahí en el equipo económico de Brasil hay una preocupación sobre un fogonazo inflacionario, obviamente que en valores nada que ver con Argentina, ¿no? Estamos hablando de Brasil, inflación anual de 4%, 3%, pero bueno, Brasil ya tuvo la experiencia cuando tuvo una crisis política fuerte con la salida de Dilma, que la inflación llegó a 2 dígitos, a 11% en un momento, y después tuvo que traerla. El problema ahora es ver de qué manera ese gasto no termina siendo demasiado fuerte y termina impactando en el equilibrio macro de Brasil, ¿no? Entonces, ahí yo creo que son donde las empresas argentinas que son exportadoras van a estar mirando bien a su principal socio en términos de exportación de manufactura, ¿no? No tanto de productos agro, porque en ese lado hay que mirar a China, etcétera, que ya empezó a dar respuestas y se empieza a ver, por ejemplo, en las exportaciones de carne, que empiezan ya a liberar mucho los contenedores que estaban parados a partir de la cuarentena. Bien, bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos nuevamente por tu tiempo, por la predisposición para charlar sobre esta situación que seguramente va a dar que hablar en los próximos meses. Sí, muchas gracias a vos, y bueno, hay que seguir muy de cerca hacia dónde está yendo el panorama tanto de la crisis política en Brasil como principalmente de las decisiones del gobierno con respecto al paquete que hoy es fuerte de medidas de estímulo a la economía, que representan más de 4 puntos del PBI, pero hay que ver hasta dónde el equipo económico está dispuesto a avanzar con mayor cantidad de paquetes de estímulo con tal de aguantar la situación hasta que la virulencia de la pandemia empiece a bajar en el segundo semestre. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.